Imanallata kapanchik, wambrakuna, kuychakuna, tayta mamakuna, shinami kay kunan kulka punllapi, shinallata raymi killakunapi kanchik, shinami rimashpa katinajuripanchik, ima shinami kan warmikuna inti raymipi imatallata ruranchik, ima shinata yalinchik, shinakunata rimashpa kagripanchik. Mashanita alichishi imanallata kapanchik, kay punllapi, kay chishipi nachu, shinallata mayja mashiguanda rimarishpa kagripanchik. Pacha Masia Susana, shinallata alishamishka kapaychik tayta mamakuna kay rimanakuyman kaypi mikanchik kay warmikunapa inti raymi nishka shutichishkanchik kay rikuchikunata. Shinami kunanga kimichishkanchik mama Matilde Farinango, payka kichwa warmi kan Natabuela llaktamanta. Paywanmi rimashpa kapashunchik ima shinami chay llaktapika warmikunapash qarikunapash paktalla kay inti raymita kayalin. Alishamishka kapaychik. Shinami kan mashanita shinakashpaka haku rimashpa kangapak, shinallata manara kallarishpallata mashikunaman nishunllari kunan pachapika ashtawangari imashinami kanchik apak TV nachu chaypipish Facebook kamukunapi yalinajunchik shinallata apak Otavalo chayka YouTube chay pangakunapi rikurishpami kanajuripanka. Mashi Matilde imanallata kapanki alichishi. Bueno, ñukanchik ashaguta mañaripanchik nachu rikunaju mashikunaman kay punlla kay chishi kashkamantaka ashaguta ñukanchika runa shimipi ishkandi parlashpa rimarishpa kagripanchik shinallata Mashi Matildeka ya mishu shimigupi rimashpa kagripan chaypas ñukanchik rikuymanta ashaguta llakilla kapan nachu ñukanchik runa shimikuna chingarishpa rinajushkamanta. Así que Mashi Matilde, muy buenas tardes y bienvenida acá a PAC TV. Vamos a tener, es un gusto tenerle aquí también y para poder conversar un poquito sobre lo que el rol o el papel que hacemos las mujeres, lo que es en Inti Raymi, ¿verdad, compañera Anita? Así es, alishamishka kapay mama Matilde, ashaguta rimashun imashinata kapanki, alillachu kapashkanki. Ayichishi, compañeras, Ñukashuti Matilde Farinango, soy de la comunidad de San Vicente, que es parte del pueblo Natabuela. Primero ofrecerles las disculpas que no entiendo muy bien el idioma, ¿no? Pero bueno, más o menos, Shina Shinaya, ya que nuestra comunidad hace muchísimos años y creemos más o menos que hace unos 200 años se perdió el idioma, quizás por la cercanía mismo a la ciudad entre Ibarra y Atuntaqui, ¿no? De todas maneras estamos en este proceso de fortalecer nuevamente nuestro idioma. Claro. Y agradecerles por la invitación que nos han hecho y sobre todo para que también podamos compartir y conocer en relación a lo que se vive en este tiempo de Inti Raymi. Así es, especialmente en estas fechas que queremos zapatear, pero no podemos. Bueno, nosotros estamos muy gustosos de tenerla aquí en este pequeño diálogo, como queremos también que se sienta como en familia. En su propia casa. Somos Ayupuras Nakashunchik. Y queríamos también conversar de cuál es el rol de la mujer quichua Natabuela en estas fechas del Inti Raymi. Cuéntenos un poquito cómo la ha vivido usted, cómo ha sido antes, qué cambios ha pasado. Entre el ayer y el hoy, ¿no? Un poquito, a más de lo que nosotros cocinamos, todo lo que es las papas, mote, lo que son las cuyes, a más de eso, ¿qué actividad más hacemos dentro de lo que es del Inti Raymi? Así que ahí para nuestros amigos que nos están viendo, así que por favor, háganos el honor de... Claro, con gusto, y más bien un saludo para quienes nos están también mirándonos de esta conversación, este diálogo, ¿no? Bueno, en realidad en el pueblo Natabuela, diría yo que hace unos 10 años más o menos, se celebraba el Inti Raymi, pero conocido como San Juan y San Pedro, ¿no? En donde participaban obviamente toda la familia, pero de hecho también habían roles específicos de la mujer, ¿no es cierto? Entonces cuando era la toma de la plaza, por ejemplo... Perdón, ¿y estos roles, cuáles eran esos roles específicos? Sí, justamente eso le voy a explicarle, ¿no? De que, por ejemplo, nuestro rol de la mujer casi siempre ha estado ligado a todo lo que tiene que ver la parte de la gastronomía, la parte de la alimentación y los guaguas, ¿no es cierto? Sin embargo, también pienso que de alguna manera también una participación del resto de la familia, porque si bien es cierto ese es nuestro rol, pero también el rol del hombre también cumple otros papeles en ese momento, ¿no? Y en el tiempo de Inti Raymi, por ejemplo, empezamos con todo lo que tiene que ver la cosecha del maíz. Y de verdad cuando uno ve el maíz que ya está cerca de ir a cosechar, ya huele a jora para eso, ya huele a jora, justamente eso le iba a decir, ya huele a jora, ya huele a champús, ya huele a zapateo, ya huele a mote, ¿no es cierto?
O lo contrario, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la mujer siempre ha estado pendiente de todo este proceso, y cuando uno va a cosechar, las mujeres somos las que cosechamos el maíz, y los hombres, ¿cuál es el papel que hacen los hombres? Nos ayudan a cargar el maíz y a dejar en el lugar en donde se está haciendo lo que es la cosa de la fuerza. La fuerza, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, ahí está la mujer, y el momento también, ya cuando tenemos los maíces, ¿qué hacemos las mujeres? Con nuestros hijos, obviamente, porque también este es todo un proceso de educación, ¿no es cierto? Con nuestros hijos. Seleccionamos la calidad del maíz, ¿no? Entonces decimos, a ver, este maíz nos va a servir para alimentarnos nosotros, este maíz va a servir para alimentar a los animalitos, este maíz me va a servir para la semilla, porque siempre que cosechamos tiene que sobrar una parte para volver a sembrar, para devolver a la Pachamama, ¿no es cierto? Entonces, en ese entonces también, de hecho, cuando ya estamos pensando que ya mismo viene el antes llamado San Juan y San Pedro, pero que bueno, ahora ya lo estamos un poco retomando y reviviendo. Ya nos estamos quitando de muchos santos, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido, pues ya empezamos también a preparar con los hijos, con la familia, de que tenemos que hacer estos alimentos muy reconocidos, ¿no es cierto? Bueno, la chicha, ustedes saben, siempre ha sido una bebida sagrada, pero lamentablemente en este transcurso de este tiempo se han ido cambiando estas buenas costumbres, diría yo, ¿no es cierto? Así es. Cambiando por la cerveza o otro tipo de licores. Entonces, ahí justamente en este espacio es donde también conversamos con nuestros hijos la importancia y el significado y lo simbólico que es lo del Inti Raymi. El mismo hecho de nuestra espiritualidad, ¿no es cierto? Que estamos apegados a la tierra, que tenemos esta conexión y esta relación con todo lo que nos rodea, porque para nosotros, ustedes saben, todo tiene vida. Entonces, ahí en cuanto a la alimentación, pues preparamos el champús. Y el champús también lo hacen en Inti Raymi. También. Y algo novedoso, Anita, no sé si aquí lo hacen en Otavalo. No, que hay pequeñas ruranchichu champusta kashna pachakunapi, no sé, wakin ayukuna shinan na ruranchichu, bueno, por lo menos Turuco Yactapi. Na yuka ayu Yactapi pasana manaya. Pero para nosotros, pero interesante, ¿qué nosotros, significado por ejemplo, tiene ese champús? ¿Qué significado relevante da dentro de la ceremonia o dentro de la fiesta del Inti Raymi? Es una comida que ofrecemos sobre todo a las mujeres. Ayer nomás justo conversábamos con una compañera y con mi madre, ¿no? Y decía, el champús nosotros preparamos porque obviamente, como antes se decía el San Juan y el San Pedro, usted daba la misa al santito del San Juan, y a su regreso a las mujeres se les entregaba una lavacara de champús, y mientras que para los hombres les daban un balde de chicha de jora para que repartan, ¿no? Entonces era un alimento y una bebida sagrada que lo teníamos casi de toda la vida, pero era en este sentido de los santitos. Pero obviamente en el fondo y la esencia es definitivamente esta relación con la Pachamama que tenemos y que es del Inti Raymi, ¿no? Más bien en esa parte, no sé, ¿no? Como la chicha supuestamente por la fermentación que tiene es un poquito más fuerte y decir el coraje o la personalidad del hombre es más fuerte, y el champús es dulce, pues entonces las mujeres supuestamente la sensibilidad que uno se tiene, entonces yo creo que de acuerdo a eso como que les compartían, ¿no? Entonces ahí viene como que ya de parte y parte, hombre y mujer. Entonces, algo era súper alhaja, ¿no? Que por ejemplo en el tiempo que teníamos que ir, que se tomaban la plaza, los hombres, nosotros casi siempre, y a veces los abuelitos, ¿no? Decían, ¿se van a ver el San Juan? Sí, nos vamos al Inti Raymi. Entonces vendrán trayendo el pancito de casa, ¿no? Y el champús, porque es algo típico, como una seña de que uno participó de esa ceremonia, que estuvo ahí y trae la casa para compartir, ¿no? Y es tan simpático porque de paso en este tiempo, antes de ir a la plaza mismo, uno tiene que preparar con los hijos el pan de maíz, todos en familia, ¿no es cierto? Y es lindo porque ahí usted comparte con toda la familia y enseña a los hijos el mismo hecho de que cuando va armando su pancito, que ahí esto está representa la un receta animal, secreta. Yo tengo ahí una pregunta, compañera Matico. ¿De dónde cree usted que nosotros hemos antes hemos tenido la idea de que o le hemos catalogado al Inti Raymi como San Juan, San Pedro? ¿Por qué se ha hecho esto y por qué ahora lo estamos recuperando? Al menos en su pueblo, ¿por qué han tomado esa decisión de ir como fortaleciendo su creencia, de algún otro modo, los aspectos identitarios de su pueblo? Bueno, sabemos también que todo lo que tiene que ver con la parte religiosa hemos sido impuestos desde la conquista española, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos venido conversando, haciendo reuniones, conversatorios y también consultando con nuestros abuelos, porque a la final el verdadero sentido es de la Pachamama, ¿no? O sea, y de hecho, pues lo relacionaron por este mismo hecho de la conquista, lo relacionaron con todos los santos, ¿no? Y de paso también cuando revisábamos un poco la bibliografía y coinciden sobre todo incluso en el San Juan, en la fecha de nacimiento, ¿no es cierto?
¿cierto? Y entonces, en eso tal vez, no sé si hacen alguna ceremonia, o porque a veces con lo que es de los santos también, como venía justo, nos pone a lo que es del Inti Raymi esas fechas. No sé si ustedes claro, hacen alguna ceremonia. En la noche del Inti Raymi, cuando salen de la plaza van a bailar de casa en casa, ¿no es cierto? Y entonces en cada casita tenían un espacio para tener al santo. Entonces la gente venía, bailaba, pero de hecho antes de eso también bailaban al santo. Bailaban en la casa alrededor, no al santo, sino el santo estaba en la pared, ¿no es cierto? Pero el santo estaba como una representación. De alguna manera ya, pero a la vez también usted ve la otra parte que arriba teníamos el castillo. Y este castillo está compuesto por pan de casa, por platanitos, por productos de la Pachamama, claro, que nos da, ¿no? Entonces ahí está esta nuestra identidad, de pronto como que vista desde estos dos mundos, ¿no? Claro. Sin embargo, la esencia ahí está, la relación que tenemos nosotros con nuestra Pachamama. Claro, o sea, entonces, que como un pretexto nomás por ahí que está el santito que le ponen, pero en realidad una sí, forma yo creo de que sobrevivencia también, ¿no? Es una forma de sobrevivencia, que de hecho es difícil ahora con nuestros abuelitos decirles que estamos celebrando el Inti Raymi, porque para ellos todavía sigue siendo San Juan y sigue siendo San Pedro, ¿no? San Pedro, pero ahora San Pablo el trabajo también. y ahora el trabajo también es justamente con nuestros hijos, ¿no? De empezar a trabajar con ellos. Y de hecho, pues ellos llevan nuestros genes también, entonces ahora mismo es otra situación. Sí, por ejemplo, ahora mismo con todo lo que nos está pasando, todo el mundo estamos con todas las ganas de zapatear, pero bueno, lo estamos viviendo adentro. Dentro de la casa. Matico, pero nos gustaría que nos comparta también su experiencia y cómo ha sido el rol de las mujeres. Antes de esta conversación, tras cámaras nos comentaba de que la participación de la mujer antes era casi nula, o era desde el acompañamiento, pero no desde la participación en el baile. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, incluso recuerdo con mi madre, ¿no? Siempre faltaban unos 6 meses para salir a bailar. Mi madre ya decía, hay que preparar la ropa para tu papá. Pero hay que preparar la ropa también para nosotros, porque era un día así tan importante de compartir. Hasta la actualidad sigue siendo. Creo que esa es una característica que compartimos, al menos la mayoría de los pueblos de acá de la Sierra Norte, porque eso lo he escuchado en muchos pueblos, que siempre preparan una ropa específica y la mejor. Entonces era bonito, porque imagínese tener ropa nueva por esta temporada. Yo decía que cada año, que llegue rápido cada año para tener una ropa nueva, ¿no? Siempre. Entonces cuando ya salíamos y nosotros escuchando la música, ¿no? Qué ganas de ponerse a bailar, o sea, pero no había tal, porque siempre estaba el huasicama o el chivo, ¿no? Y si una mujer ingresaba al círculo a bailar, o sea, enseguida le botaban afuera, la mujer no podía ingresar a bailar. ¿Sí? ¿Qué era el chivo y el huasicama? Es la persona que está dirigiendo en este caso como el ayauma que le decimos. Aquí es el ayauma, aquí es el ayauma. Entonces está dirigiendo y de paso tampoco podían entrar personas de otras comunidades, era de su comunidad o de sus comunidades cercanas, pero ellos sabían con quiénes tienen que bailar. Entonces cada uno tenían que armar su propio grupo. Y las mamás, sus hijas, teníamos que estar solo mirando, ¿no? Cuidando de su papá, cuidando de su hermano, porque de hecho la ropa que llevan era bastante cara, ¿no? Mi mami mismo decía que para hacer el paño que se ponen los hombres, llevaba como 6 meses, porque tenía que ser todo a mano. O sea, ahora ya tenemos la tecnología, la máquina, etcétera. En aquellos tiempos era desde la lana del borrego empezarle a hilar para armarle la tela. Desde que nace el borreguito, cuidarle, pastarle. Claro, grande. Y entonces, en este círculo, de hecho, que no había la participación física de la mujer, ¿no? Sin embargo, los hombres se disfrazaban de mujeres. Entonces ahí estaba la representación del hombre y la mujer dentro de este círculo, pero no podíamos bailar. Sin embargo, pasó mucho tiempo y yo creo que ya las mujeres fuimos un poco más, pues es el momento de empezar a bailar, ¿no? Entonces, y ese baile que hacían era que en simbolismo de que de la mujer está presente, pero lo hacían con fuerza, lo bailaban, o como la mujer así despacio. Los pasos eran como la mujer, los pasos eran como mujer misma. Ya, porque los hombres tienen otra energía que es diferente el zapateo, ¿no? Entonces el zapateo de la mujer era. Y lo hacía, o sea, ¿cuántos días lo festejan el Inti Raymi allá en Natabuela? Nosotros para la toma de la plaza es una tarde, ¿no? Una tarde termina de bailar en la plaza, que de hecho nadie nos organiza, es algo innato que nos sale, espontáneo, que salimos a bailar, y terminamos de bailar más o menos 7 de la noche en la plaza, y luego empezamos a bailar por cada casa. Además, como todos saben, donde siempre hacen los recorridos, y si de pronto por ahí alguien le dice, miren, acá hicieron el castillo, entonces a ese lugar obligatoriamente van a bailar. O sea, del inicio al final estaba la mujer, estaba siempre disfrazada de mujer, o sea, del inicio al final del baile siempre andaba el hombre disfrazado de mujer. Pero ¿y por qué ¿por qué no la mujer no podía participar? Bueno, yo pienso que también fue el machismo, ¿no?
que incluso les cuento que hace unos 12 años más o menos, nosotros ya, todavía joven, ¿no? Y si o sea, que solamente es como le decimos, o sea, que le haya humo, o sea, simplemente sale y no puede, o sea, no podían nuevamente como que forzarse y seguir en el baile, Antes no podían. no podíamos, pero hace unos 14 años más o menos fuimos 3 mujeres Las pioneras. que entramos a bailar. Pero le juro, o sea, mientras bailábamos teníamos ganas de la cara esconder a dónde, porque, o sea, era la crítica y era clarísimo, ¿no? O sea, carichinas, no tendrán marido, ¿qué hacen aquí bailando? O buscando marido, por último. Cosas de esas, ¿no? Entonces yo recuerdo que terminamos de bailar, lo bailamos con tanto gusto, con tanta emoción, y les comento que yo al menos 4 años me perdí de ir a ver porque sí me daba vergüenza, ¿no? Pero a los 4 años que regresé, full mujeres bailando. Y ahora nos hemos tomado a las mujeres, creo. ¿Y por qué vino, o sea, y por qué esa vergüenza? Es que es el mismo hecho de que la gente le critica destructivamente, ¿no? Y a veces no siempre uno en la familia va a aceptar ese tipo de cosas. Entonces, no está bien que te vayas, porque Pero de lo bueno, contrario no sé, las críticas en ese aspecto, sí te destruyen. claro, yo en ese aspecto yo creo que deberíamos como que ponernos fuertes, no sé, ya sé que siempre hay críticas en todo sentido, positivo, negativo, pero decirle que si a mí me gusta, me nace desde el corazón, yo creo que puedo seguir disfrutándole, porque es algo que a mí me hace bien el bailar, pero si fuera por obligación, bueno, ahí sería otra cosa. Entonces yo creo que se escondió 4 años, ¿no?, de disfrutar. Sí, pero después ahora ya salimos con tanta fuerza. Bueno, entonces, y ahora en la actualidad, o sea, entonces, ¿qué significado especial desde su experiencia, qué significado le daría pues al Inti Raymi? Bueno, de que es una celebridad sagrada, al cual le tenemos mucho respeto. Claro, hombres, mujeres, niños, adolescentes y todos, ¿no? Y que de verdad podemos compartir en familia. Y que de hecho ahora al menos todo este trabajo que lo venimos tratando de revitalizar y fortalecer, está hecho incluso desde la misma mujer, ¿no? Nosotros mismos, por ejemplo, en el pueblo Natabuela anteriormente no hemos tenido las ceremonias rituales que ustedes hacen con flores, con frutas. Preguntaba uno de mis abuelos y decían que no, jamás habían hecho, pero sí, por ejemplo, llevaban sus instrumentos a dejar en una huaca, en un lugar sagrado, en una tola, para que le dé fuerza, para que le dé energía. Sin embargo, ahora las mujeres también hemos retomado esto de que también conozcan nuestros hijos, que vayan viendo que también el significado, lo que realmente existe, para que de pronto esta celebridad del Inti Raymi no se convierta en una fiesta más de folclore y de tomar y de beber y de causar problemas, sino más bien que lo vayamos asumiendo como algo propio nuestro, con identidad y con alegría, con emoción. Respeto, y sobre todo con mucho respeto, ¿no es cierto? Ajá. ¿Qué otras características diferencian al pueblo Natabuela tal vez del pueblo Tabalo, del pueblo Cotacachi mismo? Antes nos comentaba de que antes ustedes, por ejemplo, no hacen el baño ritual, pero ¿qué otras ritualidades hay dentro de la ceremonia de la Inti Raymi? El mismo hecho también de compartir lo que les decía, lo del castillo, ¿no? Que luego del Inti Raymi, a los 3 días, dice mi madre, que bajaban el castillo y empezaban a compartir todo lo que tenían ahí con los vecinos de al lado, con los familiares. Entonces, este espacio de encuentro, de retornar a su familia, incluso la gente que estaba fuera de la ciudad, siempre busca estos momentos para poder llegar, para poder visitar y para poder compartir los alimentos que nos brindó la Pachamama, ¿no? Entonces, pienso que esas cosas tienen mucho valor en el sentido de tener esta familiaridad profunda. Pero también hay la música, el zapateo también es distinto. ¿Qué tipo de instrumentos utilizan en eso? ¿Y qué día es la fecha especial? Por ejemplo, acá comenzamos el 24, allá no sé si también el 24 lo comienzan, no sé cómo es el baile allá. El zapateo. Ya, el zapateo, de hecho, bueno, eso creo que todos tenemos lo mismo, ¿no? Que todos bailamos en círculo, ¿sí? Y cuando llegamos a la Plaza de los Óvalos, por ejemplo, si el primer grupo llegó, coge su esquina. Si viene otro grupo, nosotros tenemos que movernos a la otra esquina y obviamente siempre va en torno a lo del signo de la vida, al churo, ¿no es cierto? Entonces, mi madre decía que hace muchos años si este grupo se quedaba bailando ahí y no se movía y venía otro grupo y ahí habían estos enfrentamientos. Pero también ahí era la parte o el papel importante que hacían los huasicamas, ¿no? O los chivos, ¿no? Entonces veían que alguien viene y él enseguida tenía que llevarles hacia el otro lugar para todos bailar en círculo. Entonces ahí ya no se peleaban, porque hace muchos años mi madre dice que también se peleaban, ¿no? Yeah. Y en ese momentito donde ya la separación de que les lleva el chivo o el huasicama, que dice, ¿qué rol cumplían las mujeres? No sé si también como, bueno, siempre se va con la comida, no sé si allá también los llevan con su quipecito de comida, no sé si lo hacen, o en las lavacaras llevan
llevan comida y no estaban ahí presentes al momento de que los chivos les llevaban, no sé, en ese enfrentamiento, ¿ayudaban ustedes para detener o como para equilibrar la fuerza de entre dos grupos cuando se querían pelearse? Sí, eso decía mi madre, ¿no? De que siempre las mujeres estaban pendientes de sus maridos o de sus hijos para que no haya este problema. Bueno, mi madre dice que no se acuerda haber llevado el cucavi, ¿no? O sea, no, pero más bien era el momento de que como todos sabían que en este espacio venden el champús, venden el pan de casa, entonces llevaban para comprar, para llevar como seña a la casa. Entonces, pero ¿no claro, llevan obviamente cucavi ni hasta la actualidad o actualidad? no he visto, no hemos llevado, no hemos Ya llevado. es algo diferente, Ajá. porque acá nosotros nos vamos desde las 5 de la mañana y cuy. Cargado Nos de vamos cucavi. con cuy, gallina, papas, motes, vamos cargadas de una lavacarito, vamos cargadas y vamos a compartir todos. Hacemos el pamba mesa, que se les llama, no sé, no, si lo hacen acá, hacemos pamba mesa y todas las personas que participaron, hombres, mujeres, niños, niñas, se incluyen, por lo menos ahí demostramos lo que es el compartir. Nosotros, lo que yo tengo también te comparto. Entonces ponemos toda la mesita y vamos compartiendo, vamos por lo menos manito a manito, tiene que alcanzar, que capaz que será 200, 300 personas que bailan, es bastante. Pero nosotros quizás no Entonces, tenemos hacemos esto de eso. hacer la pamba mesa, ¿no? Pero el momento que usted sale de la plaza y baila de casa, en cada casa le esperan la comida. Le espera la comida y le espera la chicha. Entonces usted no tiene problemas porque está bien comida, está bien Sí, alimentada, es está verdad. bien bebida, no está deshidratada, entonces tiene fuerza para amanecerse bailando. Sí, alguna vez yo Ajá. fui a bailar en comió. Natabuela y comí como nunca había comido en mi vida. Había motecito, hornado, Hasta en la fundita le llevó al día siguiente. Chichita. Entonces eso no falta, ¿no? Quizás no hacemos esta pamba mesa, pero igual compartimos de casa en casa. Y todo el mundo está bien comido, ¿no? Bien alimentado todo el tiempo. O sea, eso yo veo que en la actualidad un poco se está perdiéndose lo que es el compartir de casa en casa. Ahora lo que dicen en mi comunidad es, chuta, viene muy de noche, me da sueño y no quiero levantarme, y más bien no sé si sería la vaguería de levantarse o será el que no quiero compartir, no sé, ¿no? Yo creo que a más Pueden de... ser las dos cosas Ajá, también. o si no, porque el compartir no es solo dar, yo creo que el compartir también es de abrir las puertas de la casa y esperar que vengan, pasen, no tendré nada que ofrecer, pero el espacio que tengo, estamos aquí para compartir el espacio, debería ser así. Entonces, Bueno, lo que para pasa los es que que, están viendo claro. y escuchando también, así que Vayan ábranos las preparando. puertas para ir Para a el bailar. próximo año, Vayan pues. Sí, preparando para el próximo año. zapateo. Bueno, esta conversación está muy interesante, pero tenemos que ir a una pausa. Ya regresamos, no se vaya. Recuerde que nos puede mirar a través de Facebook como APAC TV y en YouTube como APAC Otavalo. Cualquier sugerencia o comentario estamos leyéndoles. Ajá, así que ama ripanguichicho, Ñami kichwa tira. mi kaipi pacta yalina jupanchi, ñami tigramos pa capashun. Ya tiramos pachi. Cada watallata siempre tiashka kay bailaykuna San Juan ninchini raymitaka. Wakin riqsikuna unguskaymapish kanqa chinanispa mas na suagrinchichu cuidarinkichik jovenkuna na fácil llushina, fácil maymanpash chayaspa bailana upianata kana kanchu. Tayta mamakuna imapash pasapika llakipacha kanchik. Ojalá watakunapa ima tayta Diosito vidata karapi nanaykuna chinkaripika ñakuti bailashun, kushikushun. Ojalá tukuy entendispa kay enfermedad manda ruku personakuna mañaki iskawuta kasushpa ama llukshishpa consolariнаguta kay watakullaka yalinata yuyayuta charipaychi quizás uyashpa alcharikapankichima más que watakamana yapaparapangachu.
Kaypimi katinahupanchik ñukanchik Mashi Matilde Farinangowan rimarishpa imashinami warmikuna kay inti raymipi wakin llankaykunata o ruraykunata shinashpa kanahushkamanta. Shinami Mashi Matilde kanin ñukanchik warmikunaka pakahushkalayami kay inti raymipi kayalishpa kanchik muharikunaka ñawpaman shinallata ñankunama llushishpa tushushpa yalin nishpami ninajunchik. Chaykunamantami rimarinahuparkanchik imashpata kashna llakikuna llakishinami rikurin mashikuna warmikuna kay yanushpa wawakunawan, wiwakunawan wasipi yalinajunchik, shinallata harikunaka ña llushirishpa paykunapas tushushpa kanajun. Wakin kuskakunapika kashnakunaka ñami ashaguta sakirinajun, ñukanchipas warmipas haripas ñami llushirishpa kanajupanchik nishpanin. Shinakashpaka katipanchik mashikuna rikushpa ñukanchiwan pakta yalishpa chari ali kapankichiman. Mashi Anita, ashtawan katishpa kapashun tapuykunawan, nachu tapuywan rimaywan ashtawan. Shu tapuymi sakirirka. Nos comentaba Matico que anteriormente los chivos y los huasicamag eran únicamente hombres. ¿Ha habido algún cambio en este tiempo o qué otras ritualidades aparte ustedes también tienen? Bueno, en este tiempo más bien diría yo que las mujeres hemos avanzado bastante, en el sentido de que ya no son solo los hombres los huasicamas o los que lideran el grupo, ¿no? Sino también hay mujeres que se visten de huasicama y se ponen a dirigir, ¿no? Es un paso más, ¿no? Ajá, y eso ayuda a que también de alguna manera el espacio que va ganando la mujer, ¿no? Entonces es interesante cómo ahora las mujeres hemos ganado mucho espacio en este sentido. Entonces no solo pasamos en la cocina, no solo pasamos cuidando a los hijos, también participamos del zapateo. También participan como líderes. Cuando han pasado a ser huasicamag mujeres o chivos en este caso, ¿han tenido algún conflicto con los hombres o cómo han llegado a...? ¿O es el mismo nivel de respeto que se tiene tanto y hombre-mujer? ¿Le hacen caso al mismo nivel que a un hombre? Cada huasicama tiene su grupo de personas, ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy identificada en este grupo, obviamente voy con mi huasicama o la persona que me está dirigiendo, pues tenemos que todos hacerle caso a la persona que está dirigiendo, obedecer a la persona. Y de hecho, ella también está pendiente, si de pronto viene otro grupo, ella tiene que dirigirnos hacia dónde, ¿no? Y de hecho, pues todos vamos de acuerdo a lo que nos vaya guiando nuestra huasicama. ¿Y qué tiempo es este gran paso que han dado? No sé si aún no nos menciona, pero no sé qué tiempo, 1 año, 2 años. A ver, ¿qué le diré? O sea, a la plaza de los óvalos, en donde se toma la plaza, he visto así muy pocas mujeres de huasicamas, pero de pronto también nosotros al interior, por ejemplo, en nuestra comunidad también hacíamos este encuentro del 28, ¿no? Hacíamos con el ritual, hacíamos con la invitación a otras comunidades y ahí venían las compañeras dirigiendo como huasicamas en su grupo, ¿no? Será más o menos hace unos 8 años más o menos que venimos trabajando en este estamos proceso. Un tiempito medio avanzadito. Sí. Y no sé, alguna ceremonia en especial que hagan, por ejemplo, en este caso nosotros del Arma y Tuta, que lo realizamos para adquirir poderes. Ahora sí, también en este caso nosotros también las mujeres nos bañamos, ya no es de solo hombres, bueno, por lo menos yo me bañé y me dio mucho frío. Entonces no sé si tal vez algún ritual donde también las mujeres intervengan, ¿han hecho eso por Natabuela? Nosotros más bien en este sentido pienso que los rituales que tenemos en diferentes momentos, por ejemplo el momento que se va a amasar el pan, ¿no es cierto? Es un momento sagrado de estar con la familia en donde empezamos con la masa del pan a hacer figuras, ¿no? Figuras para de pronto dar a las personas que vienen a compartir con nosotros, pero también a aquellas personas que ya se fueron como un recuerdo de lo que le gustaba en su vida, para irse al cementerio. Entonces eso, y luego pues los mejores panes le seleccionamos y le ponemos en el castillo para ubicar arriba en la casa, ¿no? Para poner... ¿Y qué hacen con ese castillo? Ese castillo está visible durante todo el tiempo del baile que se realiza, del zapateo que se realiza. En la noche que bailan todos van viendo qué rico pan, qué rico plátano, ¿no? Pero no puede coger. Tiene que esperar 3 días. ¿Qué pasa? Como está altito no va a poder coger porque para poder pone con una escalera, ¿no? Entonces solo lo puede mirar, ¿no? Se queda con las ganas. Pero sí le comparten también otras cosas para que pueda comer ese rato que está zapateando, ¿no? Pero al tercer día le bajan
trabajan y ahí sí es el compartir. Entonces la mujer empieza a repartir a sus familiares, a sus vecinos. Obviamente el siguiente año tiene que devolverle el doble, ¿no? Entonces así el castillo va también incrementándose en todas las casas y la gente sabe dónde nomás, a quién repartió. Entonces el próximo año también hay castillos en esas casitas. Claro. Ahorita, no sé, en este momento, bueno, a pesar de que estamos atravesando esta pandemia, no sé si también mantienen eso y lo están poniendo esos castillos en cada una de las casas o ya no lo están haciendo en este año. ¿Cómo estamos? Más bien en este caso, por ejemplo, en mi casa mi esposo sí hizo un pequeño castillo para tener ahí en la casita, ¿no? ¿Pero es dentro de la casa del castillo o es fuera? No, es dentro de la casa. Dentro de la casa, porque dije si llueve y el sol, entonces. Generalmente, como antes nuestras casitas eran solo de 2 cuartos, ¿no es cierto? Y le ponían y el arriba corredor, por el soberano, ¿no? Entonces nadie puede coger, tenía que tener una escalera, si no, no puede. Entonces nadie coge ahí, pasa ahí guardadito hasta el tercer día. Ya, entonces está delicioso. ¿Y cómo es el cierre, digamos, en la ritualidad del cierre en el pueblo Natabuela, cuando ya se acaba este tiempo? Cuando llega el tercer día, ¿no? Ajá. Nosotros tenemos 2 veces que tomamos la plaza, ¿no es cierto? Que por el San Juan y por el San Pedro. ¿Y qué significado es la toma de plaza ahí? La toma de plaza es que cada uno de nosotros espontáneamente salimos y nos vamos a bailar y nos vamos a zapatear en este lugar sagrado, ¿no? Que está dentro de nuestro pueblo Natabuela. Entonces ahí de paso vienen personas de todas las comunidades y de paso el pueblo Natabuela no solo tiene esta forma de vestirse justo en el Inti Raymi, ¿no? También tenemos otras comunidades de Tierra Blanca, por ejemplo, que su forma de vestir es diferente y son con unas polainas de cuero y bueno, hasta ahora he visto todavía que en su mayoría bailan solo hombres, son muy pocas mujeres que bailan, ¿no? Entonces hay otro grupo de Santa Isabel de Pilascacho que también tienen otra forma de vestirse. Entonces en este momento de la toma de la plaza, todo mundo nos lanzamos a ese lugar, sin necesidad de que nos hayan convocado. Entonces el primero que llega empieza... Es como el dueño de la plaza, ¿no? Claro, como el dueño de la plaza, pero van llegando los otros grupos y van bailando igual en círculo, ¿no? Y todos compartimos en este baile hasta 7, 8 de la noche más o menos y después cada uno con su huasicama ya sabe cuál es su recorrido, a dónde tiene que ir a seguir bailando y amanecerse bailando. Y ahora en este tiempo bailamos hombres y mujeres. Solo zapateamos, no cantamos, ¿no? Que es diferente, por ejemplo, lo de Cayambe. Las coplas de Cayambe, por ejemplo. Acá, en cambio, solo zapateamos, tiene un ritmo bastante fuerte, ¿no? Duro, pero que se le hace así con toda la emoción, con todo el sentimiento. Y ¿no? Difícil de seguir cuando no eres parte, digamos, de ese... De coger el paso, ¿no? Es difícil, pero ahora es diferente. Ahora es, de paso, antes los instrumentos solo lo tocaban los hombres. Pero ahora también tocamos las mujeres. Sí, tocan las mujeres la guitarra, el bandolín, o sea que ahora ya las rondín. Mujeres también hacemos bailar. El siguiente año pueden venir a visitarnos y a compartir con nosotros, que también las mujeres hacen bailar. Así que Anita, ya el próximo año 2021 tenemos que ir para allá, tenemos que ir a disfrutar de eso. Bueno, me quedó una duda, ¿no? Como al momento de hablar de los castillos que se iban al cementerio, no sé, ¿cuál es de esa idea o el propósito que se van con el Huacchacaray? Bueno, acá le decimos Huacchacaray. Sí, también le decimos Huacchacaray. Entonces, ¿cuál es esa idea que tienen para asistir al cementerio? Es que a las personas que se nos han ido al otro mundo no es que han desaparecido, ellos están con nosotros. Están en otro espacio, nada más. Entonces lo que hacen nuestros mayores es recordar. Por ejemplo, a él le gustaba este alimento, entonces le representaban en la masa lo que le gustaba el alimento. Y eso le iban a dejar en el cementerio, hacerle rezar, hacerle una ofrenda, ¿no? Para que también ellos sean partícipes de nuestra fiesta y de nuestra armonía que tenemos, o de nuestra celebridad que lo hacemos conjuntamente. Porque también como nos mencionaba, ¿no? Que el momento de ir al cementerio es de recibir como que cuídame a mí y ten eso, yo te doy, es como una paga la ofrenda que le daban. Entonces, o sea, no hacen en ese sentido, sino de la manera que usted explica, o sea, no va y le dice tenga que le ofrendo para que me cuides, o le cuides a mis hijos, o le cuides a los que bailan, no, porque le gustaba esa... Sí, porque le gustaba, pero también es en el sentido de que nunca te vas a olvidar de mí, ¿no? O sea, es como esta reciprocidad, ¿no? Esta reciprocidad o el randy, ¿no? Incluso en la noche recuerdo yo así, como en mis sueños, nomás que mi madre, por ejemplo, decía a tal persona le gustaba esta bebida, ¿no? Y le ponía en el tendal, que le llamamos en donde está el maíz, ¿no es cierto? Y le dejaba ahí, decía, mañana vas a ver que eso ya va a tomar tal persona que falleció, ¿no? Y a veces uno iba a ver y estaba enterecito, ¿y a qué horas vino a tomarse? Entonces, pero es algo que de pronto nos conecta y nos mantiene unidos, algo espiritual que nos mantiene unidos por toda una vida, ¿no? Sí. Entonces, a mí me quedaba una duda también, ya para pasar al tema también de cómo
en este año no vamos a poder participar en el Inti Raymi por la situación en la que estamos Lamentablemente. atravesando. Pero antes de pasar a ese tema, usted ha mencionado de que las mujeres también están aprendiendo a tocar los instrumentos. ¿También todavía realizan la ceremonialidad o la ritualidad de ir a dejar los instrumentos en ciertos lugares energéticos o ya no? Bueno, más bien eso lo estamos retomando porque nuestros compañeros mayores, ellos siempre decían que 2 días faltando, 3 días faltando, ya para el día que sea del Inti Raymi, tenían que ir a dejar obligatoriamente para que le coja ese espíritu, que le dé fuerza a los instrumentos y para que puedan tocar toda la noche, igual que esa fuerza, esa energía también le llegue a la persona, ¿no? Y para, en otras palabras, para que tenga toda una bendición de baile ceremonial durante toda la noche. Sí, más bien este tiempito, bueno, sobre todo mis hijos siempre saben decir, ¿no? Cuando alguien compra un instrumento nuevo hay que ir a dejar para que nos den buenas energías, buena vibra para poder bailar con ¿Y tanto esas gusto. energías tienen tiene algún nombre que ustedes como pueblo lo han denominado o solo es una energía, no saben? ¿O cómo lo denominan, cómo lo llaman a esa energía? Lo que han dicho los mayores que vamos a dejarles para que tengan unas buenas vibras, para que nos den mucha emoción y muchas ganas de bailar. Y el espíritu, para que el espíritu quede concentrado en el instrumento. El espíritu del Hatun Puncha, del Inti Raymi, ¿no? Para que quede ahí. Interesante esa parte, porque también se realiza esto acá. Entonces, pero además de eso, nosotros siempre vamos con el pequeño medianito y le ponemos en las fachas. Pero lamentablemente este año, por la situación que estamos atravesando, no vamos a poder salir. Y les comentamos a nuestros televidentes que doña Matilde es médico también y nos gustaría que desde enfermera y nos gustaría que desde su visión también nos haga recomendaciones, ¿no? Sobre si es pertinente o no realizar este baile, esta ritualidad, esta ceremonia en estas fechas. Y qué cuidado deberíamos tener para tener, recibirlo en la casa. Así es. Y además, en su pueblo, las mujeres, o cómo han tomado ustedes como pueblo Natabuela, han decidido, han hablado sobre salir o no a bailar, las mujeres han tenido voces o no, han participado en esta decisión, porque vemos que por ejemplo en Cotacachi, en Otavalo, muy poco se ha escuchado de las mujeres. La opinión De las mujeres sobre si salen o no a bailar. Recordemos que posiblemente los hombres deciden en salir a bailar, pero van a regresar a sus casas y no sabemos con quién nomás tuvo contacto, cómo podrían enfermarse. Entonces, ¿cómo se podría evitar? Desde esa visión, cuéntenos un poquito. Yo pienso que primero deberíamos partir de esta reciprocidad, ¿no es cierto? De que si bien es cierto, el COVID nos está dejando bastantes secuelas, ¿no? Porque ustedes ven que tenemos muchas personas que se nos han ido ya. Y entonces tampoco es correcto que de pronto seamos irresponsables y salgamos a bailar. Más aún cuando sabemos las formas como nos estamos contagiando, ¿no es cierto? Así es. Y decía, seamos recíprocos en el sentido también de que este espacio sea como una reflexión profunda. Porque si bien es cierto, todos los años llega el Inti Raymi y de pronto solo pensamos en el zapateo y no pensamos en su integralidad, no estamos pensando en cómo está la contaminación, cómo está nuestra Pachamama. Pero pienso más bien que este año lo veamos desde ese lado positivo, ¿no? De que sea un espacio para reflexionar, que sea un espacio quizás para mirarnos virtualmente, que sea un espacio para compartir y para celebrar este Inti Raymi en nuestras propias casas, ¿sí? Con nuestra propia familia. De hecho, que cuando nosotros estamos en una comunidad, todos son familias. Así es. ¿Sí? Pero la idea es no salirnos, y ahí también un poco cuando de pronto alguien dice, no es fácil decir quédate en tu casa. Es cierto, el término quédate en tu casa tiene mucho sentido en que de pronto tú no salgas de la casa. Pero alguien decía, ¿y por qué dices eso? Porque al final en la comunidad yo puedo salir tranquilamente, pero bueno, ahí está la habilidad, digo yo, de las autoridades institucionales, de las autoridades comunitarias, un poco en adaptarle este término de quédate en casa, ¿no? Porque obviamente si estoy en mi comunidad, yo salgo tranquilamente, es la casa para nosotros, pero si estoy saliendo y de pronto encuentro con otra persona, yo voy llevando mi mascarilla obligatoriamente para colocarme, ¿no es cierto? Alguien que sea fuera ya de nuestra comunidad. Claro, porque en este momento ustedes saben que todos somos sospechosos. Claro, ¿sí? Así es. Entonces pienso que en este año más bien sea de este tiempo de una profunda reflexión y de que de pronto, de paso, no desviemos lo del Inti Raymi, porque también se
ha folclorizado mucho, ¿no? Y veía de pronto en una de las redes sociales que decían que es momento para que empecemos a revitalizar y que esta necesidad y lo del Inti Raymi sea desde las propias organizaciones, desde las propias comunidades, porque de paso esto es algo originario, algo nuestro y no puede ser folclorizado por todo lado, ¿no? Y a veces a uno también le duele y le indigna porque de pronto hoy se celebró una fecha especial, pero también quizás en 8 o 15 días aparecen los Inti Raymis, los San Juanes en otros lugares que a la final solo tiene una situación, ¿qué diría? Diversión, pero también económica, ¿no? Para quienes organizan, y que eso no me parece correcto, sino más bien lo veamos de este sentido profundo que tiene. Entonces, al menos en este tiempo del COVID, personalmente, o al menos en nuestra comunidad, primero le hablo de mi comunidad, ¿no? Dentro del Cabildo Comunitario, sí existe una buena participación de la mujer. Hay hombres y mujeres, y la decisión que lo toman la comunidad. ¿Y qué han decidido sobre el Inti Y Raymi? justamente se ha decidido en que al menos nuestra comunidad no va a salir a bailar a ninguna parte, ¿sí? Y ni dentro de la comunidad, ni dentro de la casa, comunidad. nada. Dentro de la casa, sí. Dentro de la casa, familia. entre familias, sí podemos bailar, podemos hacer una pequeña reunión, una pequeña ceremonia, lo podemos hacer, pero fuera de la casa no, porque dentro de la casa sabemos con quiénes estamos, sabemos de dónde vienen, quiénes son, o sea, es nuestra familia, ¿no es cierto? Pero el momento que de pronto hacemos en la comunidad, alguna persona por alguna razón está saliendo a la ciudad, y de hecho ustedes saben que el coronavirus está en cualquier parte, entonces no debemos arriesgarnos, y el momento que nosotros salimos somos irresponsables, y recordemos sobre todo que este coronavirus, sobre todo, sí, les va a afectar sobre todo a las personas más vulnerables, como son nuestros adultos mayores, personas que tienen otras enfermedades crónicas, que sus defensas de pronto están bajas, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué recomendamos? Y de paso les comento una experiencia bonita que lo vivimos en nuestra comunidad, ¿no? Gracias al menos en nuestra comunidad no hemos tenido ningún caso en buena hora, ¿no? Y esperamos no tenerlo. Pero también ha habido una organización desde la comunidad en el sentido de que nos creamos un WhatsApp. Y en este WhatsApp, de hecho, tenemos un grupo de mujeres como más de 25 años, que de parte soy del grupo de mujeres, soy la tesorera de este grupo, ¿no? Y en este no mucho. Entonces, a través de este WhatsApp se creó 2 WhatsApps, el uno para compra y venta y el otro para noticias. Sí, entonces alrededor de nuestra comunidad nosotros vendíamos, nosotros comprábamos, nosotros hacíamos trueque, hacíamos intercambios, generábamos nuestra propia economía a nivel comunitario. Pero tenemos otro WhatsApp para noticias, porque muchas veces algunos se cansan de estar viendo lo que decía un compañero, o sea, ya me cansa, no sé si es importante o no es importante, ¿no? Pero entonces si hay otro WhatsApp solo de información así, pero precisa. Entonces, para las personas que no quieren, entonces solo ven las noticias nada más. Pero eso también ha permitido de pronto un poco a mejorar nuestra relación de la comunidad, a llevarnos mejor, a conocernos todavía un poco más y a saber que es posible que entre nosotros, si somos solidarios, practicamos esto de la reciprocidad, la complementariedad, o sea, lo podemos salir. Entonces, la recomendación va en ese sentido de que primero empecemos a encariñarnos con la tierra, y creo que en este tiempo estoy segura que la mayoría de la gente se ha dedicado o nos hemos dedicado a la chacra, ¿no? Nos hemos dedicado a la chacra. Por cariño, por necesidad, pero a la final volvemos a la tierra. Y también hacernos más amigos, ¿no? Sí, a mí lo que me ha dejado también un poquito así pensativa es que muchos ahora tienen el discurso de que no, hay que bailar el Inti Raymi porque si no se va a perder y es como un puntal esencial de la cultura. ¿Se va a perder el Inti Raymi si no bailamos este año? No, pienso que para nada. Se lleva en el corazón, me parece, además ¿no? Bailemos espiritualmente por último, o zapateemos en la casa por último, para si es que de pronto eso creen que con eso se va a perder, ¿no? Sino más bien, porque ustedes saben que el Inti Raymi no solo es el baile, no solo es zapateo. Como alguien decía, quien no cosechó maíz, quien no fue a coger maíz, no sabe lo que es bailar Inti Raymi, veía en una de las en uno de los comentarios que las compañeras ponían, ¿no? Entonces tiene que ver con toda esta integralidad. Entonces más bien creo que este es el momento para seguir compartiendo con la familia. Creo que se tiene que llevarse, como se dice, en la sangre, ¿no? Si a mí me gusta y yo lo llevo, si hoy no pude, este año no pude bailar, pues el próximo lo voy a bailar. Y si alguna ceremonia se practica, me parece que tenemos que practicar en familia. Entonces, o si no, que decían, ¿no? En mi comunidad, pues salgamos con cuchara, vasos y platos cada uno a bailar. Y si a alguien le daba de comer, no sé qué tan factible sea eso. Pero a mí no me parece tampoco, porque obviamente usted sabe que
el contagio puede ser de pronto en que toca una mesa, si de pronto la persona tuvo estornudó el coronavirus por allá. y de pronto quedó por ahí, usted toca. Entonces no solo están las cucharas, sabemos que el coronavirus se transmite de una persona a otra persona a través de la tos, a través del estornudo, de la saliva, ¿no es cierto? Pero también ahí qué importante es de que de pronto tengamos mucho cuidado en el utilizar la mascarilla. Pero esta mascarilla también hay que ver, o sea, en qué condiciones está, ¿no? Porque también ¿y cómo la utilizamos? Porque hay muchos ¿Cómo nos ponemos la mascarilla? Porque de paso nosotros decíamos algún en la rato, cabeza y acá. Nos llevamos a veces hasta de lujo, creo yo. Sí. O cuando nos sacamos por arriba, pues, llevándonos todos los cabellos o nos ponemos así, ¿no es cierto? Entonces también hay que tener ese cuidado de saber cómo colocarme la mascarilla, un buen hábito, de lavarle y de hecho también de ver la calidad de la mascarilla. Porque recordemos que... ¿Y cuál sería la recomendación en ese caso? Porque yo escuchaba que decía, para ver si nos protege la mascarilla, tiene que encender un fósforo y soplar. Entonces, si no pasa por la mascarilla, quiere decir que es recomendable, así sea una tela, una camiseta, un anaco, lo que sea. Pero al momento de, si le sopla y se apaga el fósforo, esa mascarilla no sirve. Entonces, yo creo que esa es la manera más fácil, ¿no? De cómo ver si sirve o no sirve. O no sé, ¿alguna otra recomendación? Sí, pero también de pronto podemos poner agüita, ¿no? Y si no pasa, sí. Ya. Claro. Pero también evitemos de lo que nosotros hemos estado viendo. Se pone la mascarilla, llegan a su casa, se sacan y plum, le ponen alcohol. Y aparentemente está desinfectado para ponerme la siguiente vez, pero el alcohol hace que le rompa las fibras que tiene y ya no le da una buena garantía de que las mascarillas tampoco me lo sabía. Sí, ¿no? Eso no Así sabía. que no es que escuchen, vean y escuchen también lo que acá nos dice la mamá Matico, ¿no es cierto? Así que a tener esas recomendaciones muy ¿Y las mascarillas lavables son reutilizables? Sí, podemos utilizarle, pero tampoco pueden ser varias veces, ¿no? Hay que ver, justamente eso lo decía, en qué condiciones está, porque muchas veces utilizamos la mascarilla por 4, 5, 6, 7 veces, pero ¿qué tiempo le utilizamos también? Porque recordemos, bueno, el personal de salud y ahora utiliza... en este Inti Raymi, pues con mascarilla y está difícil, no creo que Claro, baile, y además usted imagínese, está bailando, el cansancio, el sudor, y usted está respirando su propio anhídrido carbónico, más bien la mascarilla va a ser un foco de infección con facilidad, ¿no es cierto? Entonces... Y eso afecta más Lo recomendable entonces es mejor no salir, quedarse en casa. Lo ideal es que tomemos conciencia y que seamos responsables de nuestras vidas y de la vida de los demás. Porque quizás a muchas personas no les puede importar su vida, pero al resto sí. Entonces es mejor quedarnos en casa, participar en su casa, hacer un baile ritual en su casa, pero no salgamos de la casa. De igual manera pienso que también es oportuno de que en cada uno de nuestras casas sí tengamos como una normativa, ¿no? Alguien que llega de fuera, obviamente tiene que venir puesto la mascarilla. Antes de retirarse la mascarilla, llego y me lavo las manos con bastante agüita y jabón. Para ingresar adentro, como ustedes tenían ahí, me desinfecto los zapatos, ¿no es cierto? Ingreso. Y de hecho siempre el distanciamiento es lo que nos va a permitir también. Y de hecho he puesto las mascarillas, ¿no? 1,5 metros a 2 metros. Por eso este programa lo estamos haciendo con el respectivo distanciamiento. No les puedo tocar. Bueno, hemos llegado al final, Azucena. Le agradecemos a Matico por estar aquí, por darnos esas recomendaciones que son muy útiles y sobre todo hacerles conocer a nuestros televidentes que la mejor manera de uno cuidar la vida y de ser recíproco de lo que tanto hablamos los quichuas es también siendo recíproco con nuestras familias. Usted posiblemente decide salir a bailar, pero nuestros hijos, nuestras esposas o esposos o hermanas o abuelas están en casa esperando, entonces es una irresponsabilidad de nuestra parte. Y esperamos que estas sugerencias sean tomadas por el público. Sí, lo importante es que de pronto no esperemos que de pronto alguien me tenga que decir, vea, no salga, sino más bien yo pienso que ya corre de mi propia responsabilidad, ¿no? Claro, el no salir. Chinampacha mi canta y tamamakuna, wambrakuina kisakuna, yupaychanchi kikinuna ñukanchita kumbanajushkamanda, shamu punchakunapi ashtawan rimaykunawan kashunchi. Yupaychanchi Matico kaypi kimichishkamanda, shinallapta ñukanchiman yachachishkamanda imashinami kay unguitaqa harkanamandapash. De igual manera Yupaychani por permitirnos compartir en este espacio con ustedes. Nos vemos el próximo año, si es que se pueden, en Natabuela. Invitadas. Muchísimas gracias por el pancito de rosca que dicen, me voy a ir. Así que nos vemos con todos ustedes, hasta la próxima. Shu Punchacaman.